Gloria a Dios. Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Felices Pascuas de Resurrección, porque estamos, ahí está la mascarilla porque estamos lejos, ¿verdad? Estamos en Pascuas de Resurrección, ¿verdad? ¿Cuándo terminan las Pascuas de Resurrección? Pentecostés, gloria a Dios. Bueno, para iniciar, quiero contarles una historia, pero me gustaría que ustedes levántenme la mano. ¿Quién es mamá o papá aquí? Ajá. Bueno, y el que no, imagínense que usted es mamá o papá. Y entonces quiero que ustedes se involucren en esta historia. Había una vez su hijo o su hija, imagínense ustedes, iba a ir a bañarse a la laguna que está atrás de su casa. Entonces el niño iba contento porque era verano y estaba haciendo calor. Y usted lo estaba viendo por la ventana. Y de repente mira que al niño se le va acercando un cocodrilo. Como mamá o como papá, ¿qué sentirían? Angustia, y comienzan a gritar: ¡sal de ahí! ¡Sal de ahí! El niño desesperado corre a querer alcanzarla, pero muy tarde. El cocodrilo lo toma de sus piecitos, pero usted lo toma de sus manos también. Y comienza, ¿verdad? Esa pelea entre el cocodrilo y entre la madre a comenzar. Pero el cocodrilo es fuerte, pero una madre apasionada es más fuerte. Y sus gritos eran tan fuertes que iba pasando el señor y disparó. Entonces el cocodrilo se fue. El niño quedó con lastimaduras en sus pies, pero pudo caminar. Entonces llegó un periodista y le dijo que quería entrevistar a su niño. Y cuando le dijo al niño: ¿me podrías mostrar las marcas que tienes en los pies? Entonces él se levantó de la colchita y le mostró las marcas. Pero le dijo al niño: pero las que usted debería de ver son estas. Y se arrolló sus mangas y le mostró las uñas de la mamá. Y con mucho orgullo le dijo: estas marcas son mejores, le dijo, porque estas uñas significa de que mi mamá nunca me soltó y me salvó la vida. Miren qué bonito. Realmente, ¿cuántos de nosotros hemos sido atacados por un cocodrilo también? Ese cocodrilo que se llama pasado, ese cocodrilo que se llama enfermedad, ese cocodrilo que se llama alguien que le lastimó. Pero también déjenme decirles que tenemos huellas que el Señor deja en nuestras vidas. Y son esas huellas cuando el Señor nos toma para que no caigamos en las garras del mal. Amén. Y un gran ejemplo de ese símbolo de amor, de esas huellas de amor, es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver al Señor muy reciente, lo tenemos muy reciente en nuestra Semana Santa. El capítulo 13 habla donde Jesús está en la última cena hablando con sus discípulos, les habla acerca de que va a padecer un momento de sufrimiento y que ellos también van a pasar por un momento de incertidumbre, que alguien lo va a traicionar, que alguien lo va a negar, que es Pedro. Entonces, en este capítulo 13, Jesús está relatándoles a los discípulos acerca de la crucifixión, que va a llegar un momento de sufrimiento para Jesús. Entonces, viene el capítulo 14. ¿Y cómo entra el capítulo 14? No se angustien ustedes, dice el Señor. También en la versión de la Biblia, Jerusalén, dice: no se turbe vuestro corazón. Mire qué bonito. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Vamos a sufrir
sí vamos a sufrir su corazón. Deseos y crean también en mí. Y aunque Jesús va a pasar por un momento de sufrimiento, Él no piensa en Él en esos momentos, sino que se enfoca en sus discípulos y le da un consejo. A ver, ¿cuál es el consejo que le da el Señor? De ese momento de prueba que se viene. Es la fe, porque le dice, ¿creéis en Dios? Crea también en mí. Creed en Dios. Tener fe. Y es que el Señor reconoce que el mundo en el que se está viviendo, o conoce también a sus discípulos, que sabe que las emociones son tan sensibles que ellos pueden dudar y pueden perder la fe. Entonces Jesús le llama a la fe, porque el Señor les dice, podía haberle dicho a Jesús, crean en Dios nada más, pero también les dijo, crean en mí. ¿Por qué habrá sido eso? Y es que Jesús, al pasar por una cruz, a ser condenado, Él sabe de que los discípulos pueden pensar, ¿será Él el Hijo de Dios? Entonces, por eso es que Jesús les dice, crean en mí. ¿No les parece esto muy familiar hoy en día? Que cuando viene alguna prueba, viene alguna dificultad, comenzamos a dudar del Señor. Pero es aquí donde podemos utilizar estas palabras. Crean en Jesús, crean en Dios. Que hay una pandemia, crean en Jesús. Que hay un divorcio, crean en Dios. Que los papeles se detuvieron y ya no continuaron el proceso migratorio, crean en el Señor. Y eso lo confirma la palabra de Dios en Romanos 8:31. Leo para ustedes. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Palabra de Dios. Y es este tipo de fe que triunfa, hermanos, porque crean en Dios, porque si el Señor está con usted, ¿quién contra usted? Si se viene una prueba difícil, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo les invito a que cuando se encuentren en un momento de prueba, en un momento de dificultad, digan, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que me quieren quitar la casa, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que mi matrimonio se está desintegrando, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también hay una frase que me gusta y es que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Mejor dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y bueno, continúa el capítulo 14, el Señor platicando con sus discípulos y les dice esta frase. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Fíjense que esta casa a la que se refiere el Señor no es, óigalo bien, no es sinónimo de cielo, sino que la casa a la que se refiere el Señor es algo más íntimo, es una residencia, es un lugar que Dios tiene preparado para él. Entonces es algo más acogedor, un hogar. Porque el Señor, porque Jesús tiene privilegios con el Padre. Y se viene algo espectacular, porque le dice el Señor, y yo voy a ir a preparar un lugar para cada uno de ustedes, le dice el Señor. Y como el Señor es el mismo de hoy, mañana y siempre, amén, el Señor ha preparado una casa para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros familiares. Qué privilegio más grande que el Hijo de Dios prepare nuestra casa, ¿verdad? Si yo le digo a la hermana, hermana, voy a ir a su casa, imagino que la hermana va a preparar algo, va a acomodar, va a barrer, va a preparar un banquete. Imaginémonos nosotros, Jesús, voy a ir a tu casa. El Señor preparando nuestro hogar, pero nosotros
nosotros tenemos una misión, mis hermanos, y es no dejar a Dios por la eternidad con esa casa. No hay que dejar al Señor por la eternidad esperando, ¿verdad? Ya no vino fulanita, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese lugar, a esa casa anhelada. Más que anhelar una residencial lujosa, tenemos que anhelar la casa del Padre. Al inicio les comentaba, ¿cómo se llama el título de nuestra enseñanza? La cruz no es el final, es el principio de la esperanza. ¿Pero a qué esperanza nos estamos refiriendo? Muy bien, nos estamos refiriendo a la esperanza de la resurrección. Y es que la resurrección es toda una esperanza para nosotros los cristianos, ¿verdad? Los católicos. Es la esperanza de que tenemos a un Cristo vivo. Para ello, tenemos que vivir 3 momentos, principalmente. Número 1, vivir la pasión de Jesús. Número 2, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y número 3, Cristo resucitado es nuestra esperanza. Vamos a ver así rápidamente. Número 1, vivir la pasión de Cristo en la cruz. Y es que si nosotros no vivimos ese momento, no lo experimentamos, es en vano. Por eso es que yo les invito, yo sé que aquí todos rezamos el rosario, amén. En el rosario tenemos el misterio doloroso. En el misterio doloroso nos relata también nuestra madre cada una de las etapas del Señor, la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús a la cruz acuesta en el Calvario y la crucifixión. Yo les invito de que lo meditemos, ¿verdad? Que cuando estemos rezando el rosario nos acordemos de cómo el Señor pasó cada uno de esos momentos por amor a nosotros. En la pasión de Cristo hubieron muchas personas. ¿Quiénes estuvieron en la pasión de Cristo? Estuvo María, su madre, los discípulos, estuvo Poncio Pilato, estuvo el pueblo, estuvo Delmi, estuvo Rubí, estuvo Vanessa, Mariano, ¿sí? Estuve usted, hermano, estuve yo. Porque el Señor cuando estaba en la cruz, vean al Señor en la cruz, miren. Señor en la cruz pensó en cada uno de nosotros. Y es que por amor a nosotros y por el perdón de nuestros pecados, el Señor padeció en una cruz. Entonces, si nosotros no reconocemos eso, si nosotros no dimensionamos el amor del Señor, no podemos comprender lo maravilloso de la esperanza de la resurrección. Y esto lo confirma la palabra de Dios en el libro de San Juan 3:16, el versículo de oro, ¿verdad? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Será que hoy en día seguimos crucificando al Señor? Ustedes no me dejarán mentir, pero hoy en día se escucha tantas malas noticias, ¿verdad? Tanta discriminación, personas que se toman el atrevimiento de matar a los demás, personas que insultamos o nos creemos más que los demás y seguimos humillando y no nos damos cuenta que en esos actos estamos reviviendo estos actos dolorosos del Señor. Me gusta, fíjense que estaba leyendo una parte que decía Santo Cura de Ars en el sermón. Escuchen qué maravilloso este sermón. Sobre el pecado renueva la pasión de Jesucristo. Fuerte, ¿verdad? El pecado renueva la pasión de Cristo. Y es que aquí Santo Cura de Ars habla de que nosotros también
abandonamos al Señor. Nosotros, como Pedro, también lo negamos al Señor. Y dice aquí un fragmento que se lo voy a leer textualmente. Ah, Señor, ¿a dónde están los que os pertenecen fieles? ¿A dónde están los que te siguen en el Calvario? ¿A dónde están los que deberían de frecuentar tus sacramentos? Mire qué fuerte. ¿A dónde están? ¿A dónde está, Señor, los que, la fila de los que van a recibirte a la hora de comulgar? ¿A dónde están, Señor, los que te visitan y los que hablan contigo en el confesionario? ¿A dónde están, Señor, los que van a misa los domingos? ¿A dónde está, Señor? Yo no sé lo que hoy en día te ha hecho, mi hermano y hermana, alejarte del Señor. No lo sé. Pero Dios nos invita todos los días a que nos acerquemos a Él, a que frecuentemos los sacramentos, a que frecuentemos la oración. Y es que como todo hermano, como todo cristiano, tambaleamos, ¿verdad? Tambaleamos cuando hay dificultades, tambaleamos cuando hay muerte. Y es que cuando escuchamos la palabra muerte, todo nos tiembla, ¿verdad? La muerte. Y es que puede haber muerte a causa del pecado, nuestro espíritu muere, pero también la muerte de un ser querido nos puede a nosotros hacer tambalear. Y es ahí donde le preguntamos al Señor, Señor, ¿hay vida después de la muerte? Señor, ¿realmente existes? Y es aquí donde entra el número 2. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Se recuerda de nuestra cita? Tomás le hizo una pregunta al Señor. Tomás le dijo, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es que Tomás tenía miedo. ¿Cuántos de aquí nosotros hemos tenido miedo muchas veces o tenemos miedo? Nos convertimos como Tomás, ¿verdad? Como unas Tomasas que tenemos miedo, que no encontramos el camino. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Mi hijo está enfermo. ¿Dónde estás, Señor? Pero es normal y al Señor le gusta también y reconoce nuestra debilidad como Tomás, de que nosotros podamos preguntarle al Señor, ¿dónde está, Señor? Por lo tanto, en esos momentos de prueba es válido hacer esa pregunta, ¿dónde estás? Y es que el Señor, ¿dónde está? Es el camino. Así como le preguntamos a alguien, mira hermana, ¿y cómo llego a las Alamedas? Bueno, se va aquí recto, dobla a la izquierda y bien bonito, ¿verdad? ¿Dónde está el camino? Así el Señor es el camino. Señor, ¿me conviene esta novia o no me conviene? Señor, ¿me conviene este negocio o no me conviene? Padre, ¿qué dices tú? ¿Me hago este examen o no me hago este examen? Pueden ser preguntas a veces hasta muy sencillas o tan, cualquiera puede decir, insignificantes, pero al Señor le agrada que nosotros reconozcamos que Él es el camino, que Él es la dirección a la salvación. Él es la verdad, porque Él es la verdad que nos libera. La verdad nos hará libres. Y eso lo experimentamos en tantas cosas en el Señor, en el confesionario, no sé ustedes, pero cuando nos hemos confesado, no se sienten ustedes como libres. Y es que el Señor rompe cadenas. También cuando nosotros vivimos un retiro, vivimos esa experiencia liberadora. Déjenme decirles que tenemos retiro, mis hermanas y hermanos. Así es que el Señor no para. Dios es activo. Y es que Él está deseoso de que nosotros conozcamos la verdad. El Señor es la vida.
Él es la luz de la vida. Para que nosotros no andemos en las tinieblas, para que nosotros no nos quedemos en el dolor, en ese llanto, en ese sufrimiento de ese ser querido, de esa enfermedad, de ese trabajo. El Señor es la vida. Y número 3, Cristo resucitado es nuestra esperanza. Vamos a recapitular. Número 1, Cristo. A ver. Número 1, vivir la pasión de Cristo en la cruz. Número 2, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y número 3, Cristo resucitado es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Cristo es nuestra esperanza. Y es que la cruz no es el final, es el principio de la esperanza de la resurrección. Acabamos de experimentar, estamos tan recientes que hasta se siente, ¿verdad?, la unción de ese domingo de resurrección, en donde Jesús venció las tinieblas con su luz, en donde Jesús resucitó entre los muertos. Y fíjense que qué maravilloso. Yo les voy a ser sincera, antes yo desconocía este dato, de que no veía, o sea, no había dimensionado en el credo que el Señor se bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. Pero yo decía, pero ¿y el Señor para qué bajó ahí? ¿Qué tenía que hacer el Señor ahí, verdad? Yo me hacía esa pregunta. Pero el Señor bajó porque Él fue a liberar almas. Yo no sabía que antes que el Señor bajara a los infiernos y al resucitar, muchos resucitaron con Él. Y es que antes que el Señor muriera y padeciera en una cruz, no se podía resucitar. Imagínense desde cuánto tiempo estaban las personas ahí sufriendo, ¿verdad? Pero como Dios es misericordioso, Él rescató almas. Y esas almas y eso que hizo el Señor también a nosotros nos abrió la puerta. Porque así como esas almas resucitan, también nosotros vamos a resucitar. Amén. Y esa es nuestra esperanza, de que el Señor triunfante nos va a llevar a esa casa prometida. Porque fíjense que yo decía, bueno, y entonces ahí termina todo, ¿verdad? El Señor quedó en una cruz y ahí, pero no. Porque si el Señor quedara solamente en la cruz, es un reflejo de amor, sí, es un reflejo de misericordia. Pero eso no es suficiente para que nuestra fe aumente. Para que nuestra fe aumente, nuestra fe nació en la semana, mejor dicho, en el día que el Señor resucitó. En ese día es donde nosotros, como cristianos, como católicos, nace nuestra fe. Y eso lo confirma en la palabra de Dios en 1 Corintios 15:4. Leo para ustedes. Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. También según las Escrituras, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Están durmiendo? Vamos a leer otra vez. 1 Corintios 15:4. Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. También según las Escrituras. Palabra de Dios. Ay, sí. Gloria a Dios. Resucitó al tercer día. Entonces, al igual que el Señor resucitó, también nosotros estamos llamados a resucitar con Él. No sé si alguien de ustedes tiene algún sueño, algún anhelo
alguna necesidad, y es que creemos de que ya murió, ¿verdad? Es momento de que nos levantemos triunfantes como el Señor y resucitemos esa promesa. Señor, desempolvemos, ¿verdad? Señor, usted me prometió que me iba a dar mi casa propia y desempolvó, ¿verdad? Esa promesa que si usted la recordó es porque el Señor le puso ese anhelo santo en su corazón, amén. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros aumentemos nuestra fe. Pero déjame decirle que el Señor no le obliga, no le dice, mire, Mari, crea en mí. El Señor le dice, le permite que usted vaya creciendo en Él a medida que lo va conociendo. Y es que la fe es una semilla que nace desde adentro del corazón, no desde afuera. Y eso nace como, mi amada hermana y hermana, con la convicción de que yo reconozco que tengo a un Cristo vivo, con el arrepentimiento, Señor, perdóname, te he fallado, reconocer que le he fallado a Dios. Ahí nace ese amor más grande, el reconocer que Jesús es mi Salvador. Entonces, la Pascua de Jesús tiene que llegar también en nuestro cuerpo en 3 momentos. Al corazón, para llenarnos de amor, a nuestra mente, para llenarnos de sabiduría, y al cuerpo, que nos va a llenar de salud. ¿Quiénes quieren salud aquí? Amén. Todo, ¿verdad? Entonces tenemos que resucitar con el Señor. Dicho de otra manera, al nosotros resucitar con el Señor, se descarga una explosión en nuestro cuerpo. Y como estamos hablando, ¿verdad? Que la cruz no es el final, sino que es el principio de la esperanza, quiero compartir con ustedes un testimonio de vida. Fíjense que creo que nadie está preparado, ni aunque estemos viendo que nuestro familiar esté mal, esté padeciendo una enfermedad, creo que nadie está preparado en decir, sí, está bien, que se vaya a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó. Mi abuelita pues tenía casi 99 años y a pesar que el Señor la prestó tanto tiempo, creo que no la queríamos soltar porque somos así, nuestra carne. Estamos enamorados de nuestros seres queridos. Entonces, recuerdo que cuando ella se ponía con unos episodios, ¿verdad? Que se ponía malita, decíamos, bueno, se puso mal, hagamos el rosario. Y cada vez que ella se ponía mal, hagamos el rosario. Y de repente me llamaba mi mami y me recuerda, mira, mi mamá se puso mal, ya vamos a llegar, hagamos el rosario. Y ella estaba muy consciente, porque recuerdo que la tomábamos de la mano y ella me apretaba la mano. Ella estaba consciente que estábamos haciendo el rosario. Y un lunes, después de asamblea, ella ya estaba en su agonía. Recuerdo que llegué a la casa y la vi, fue realmente impactante para mí. Y yo le dije, muy bien, vamos a hacer el rosario. Y es que me recordé de nuestra madre en aquella cruz. Entonces yo le dije, mamá, acompáñanos. Y comenzamos, ¿verdad? A hacer el rosario. Al tercer Ave María, ella expiró. Y fue un silencio total. Yo tenía mis ojos cerrados, tenía mi mano en su pecho y solo
comencé. Yo dije, tú me vas a acompañar, mamá, en este caminar. Vamos a terminar el rosario. Me recuerdo que solo yo me quedé realmente terminando el rosario. Quizá en otro momento yo no hubiese tenido la fuerza para rezarlo, pero es el Señor quien nos da la fortaleza para hacerlo. Recuerdo que terminé el rosario y me quedé en sus pies. Y solo pude experimentar a un Señor en la cruz. Recuerdo que me fui a sus pies y comencé a llorar y a decir, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Y se vino una gran tormenta y no era tiempo de lluvia. Y pude experimentar como el Señor me reveló como aplauso en el cielo, como algo triunfante en el cielo. Y es ahí donde el Señor me recuerda este mensaje, y es que la muerte no es el final. La cruz no es el final, es el principio de la esperanza. Ella no quedó ahí. Mi esperanza y la esperanza de cada uno de nosotros es que vamos a resucitar con el Señor. Amén. Y así como el Señor me dio esa fortaleza y mi madre me acompañó, así lo puede hacer con ustedes. El Señor quiere resucitar, quiere revivir en ustedes esa esperanza que hemos perdido. Amén. Como resumen, hemos comprendido que Cristo es la salvación, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra esperanza que no sea Él, y que Él es la esperanza para la resurrección. Amén. Amén. Y el Amén. Señor les manda a decir que hagamos 3 cosas. En el nombre del Señor. Número 1, que nos reconciliemos con Jesús. Si hay algo que a usted no le permite liberarse, vamos a hacer una oración al finalizar y entrégueselo al Señor. Vamos a reconciliarnos con Dios. Y también yo les invito a que nos reconciliemos mediante la confesión. También que le pidamos al Señor que resucite nuestros sueños. Y número 3, el Señor los quiere ver alegres, con esperanza. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al hermano que nos acompañe con la guitarra. Yo les invito a que tomemos una actitud de oración. Que le crean al Señor que Él quiere este día tomar sus anhelos, sus sueños, sus enfermedades. Padre Santo, gracias. Gracias, mi Dios, por tu mensaje, por tu palabra viva, porque hemos reconocido que solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hago yo, Señor, buscando otros lugares? ¿Qué hago yo, Señor, buscando amor en otras personas? Si tú eres mi amor eterno, si tú eres mi esperanza, Señor, y tú eres esa esperanza de vida, este día quiero pedirte, amadísimo Señor, dulce huésped del alma, que me hagas recordar ese anhelo que ya se me había olvidado, porque mi fe se había disminuido.
que tú me prometiste, Señor, en ese día que estábamos ante el Santísimo. Y yo te dije, Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase en mí según tu voluntad. Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, te damos eternamente las gracias por hacerme recordar cuánto me amas, por hacerme recordar que me esperas en ese palacio, en esa morada santa. Ahí estás tú, Señor, con los brazos abiertos esperándome para darme ese abrazo como un papá. Abrázame, Señor. Puedan sentir ese abrazo del Señor, ese abrazo del Espíritu Santo que les cobija. Oh Virgen Santísima, que padeciste el dolor de tu Hijo en una cruz. Aquí está nuestro dolor. Aquí está el dolor de tus hijos, Madre bendita. Escucha esos gritos en sus almas, sedientas del Señor. Ven a llenarlas de esperanza. Ven a cobijarlas con tu manto bendito. Ven a llenar sus vidas de salud. Sánanos, Señor. Sánanos, Espíritu Santo. Sana mi alma, Espíritu Santo. Repita conmigo. Sana mi alma, Señor. Sana mi alma, Señor. Sana mi cuerpo, Señor. Sana mi cuerpo, Señor. Gracias, mi Dios, por tanto amor, por tanta salud, por tanta dulzura. Y quedamos reunidos en tu nombre bendito. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.